La luz del consultorio era blanca y ordenada, como si quisiera contener una vida entera en un rectángulo pulcro. Eduardo Santos la miró sin realmente verla. La cápsula de cristal donde descansaba el informe, la firma del doctor, la fecha escrita con trazos medidos. Alguien hablaba a su lado, palabras que seguían sonando como eco remoto, pero lo que quedó clavado en su pecho fue una cifra que no encajaba con sus costumbres. Un mes. La luz del consultorio era blanca y ordenada, como si quisiera contener una vida entera en un rectángulo pulcro. Eduardo Santos la miró sin realmente verla. La cápsula de cristal donde descansaba el informe, la firma del doctor, la fecha escrita con trazos medidos. Alguien hablaba a su lado, palabras que seguían sonando como eco remoto, pero lo que quedó clavado en su pecho fue una cifra que no encajaba con sus costumbres. Un mes. Que se encogía, reuniones que ya no importaban, proyectos que dejaban de tener sentido. Construía ciudades, autopistas, edificios que parecían desafiar el cielo, y sin embargo en aquel instante todo se volvía pequeño, doméstico. ¿Qué hacía falta llevarse? ¿Qué permanecía cuando el resto se caía? La soledad, esa costumbre de toda una vida, se presentó desnuda. Salió del hospital sin tomar el auto oficial. Caminó. El ruido de la ciudad, la humareda de los camiones, el olor a fritanga en la esquina, le parecieron lejanos, como si estuviera observando una película desde la hendidura de una cortina. No sabía dónde iba. Las calles lo devolvían a pasos que conocía de los viajes a las obras, pero aquella tarde la ciudad tenía otra cara, más áspera, con bordes sin pulir. Terminó en Capao Redondo por un impulso que no quiso explicar. Tal vez la idea de encontrarse con los fragmentos del mundo que había ignorado tanto tiempo. Tal vez la necesidad de ver algo real que no tuviera agenda. Fue allí donde la vio por primera vez. Estaba sentada en el borde de la acera, como si fuera parte del paisaje. Pequeña, con una trenza que se había soltado y le enmarcaba el rostro. Los pies descalzos encajaban en un par de suelas rescatadas, y el abrigo que llevaba era demasiado grande para su edad. Tenía los ojos como dos secretas ventanas, miraban con cautela, como si cada persona pudiera ser una posibilidad o una amenaza. Eduardo se detuvo, más incómodo que con cualquier reunión de negocios. Algo en esa mirada le tiró de un hilo que no sabía que aún tenía. Ella no le hizo preguntas. No esperaba que se detuviera un hombre con traje y olor a colonia. Le mostró, sin palabras, una sonrisa que parecía haberse guardado para emergencias. Eduardo, sin plan ni pretensión, metió la mano en el bolsillo y sacó un paquete de galletas que llevaba por costumbre de los viajes. Se lo ofreció. La niña lo miró con la misma desconfianza. Luego tomó el paquete y lo abrió con manos pequeñas que enrojecían. Comieron en silencio. Las personas a su alrededor seguían su vida, indiferentes. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, la voz más suave de lo habitual. Ella titubeó. Valentina, dijo finalmente, breve, como si la palabra fuera un músculo que no usaba a diario. El nombre quedó suspendido entre los dos.
A Eduardo le golpeó la sencillez de esa respuesta. Algo en su pecho se aflojaba, un nudo antiguo que no se resolvía con otra cosa que no fuera presencia. Pensó en las noches frías de la mansión, en las habitaciones llenas de muebles que resonaban a vacío. Pensó en su propio padre, en las ausencias que se habían transformado en disciplina y en perfección. Pensó que esta niña, en su fragilidad, era la imagen opuesta de todo lo que había sido hasta entonces. ¿Tenés a alguien?, preguntó. Ella negó con la cabeza. La palabra nadie flotó sin dramatismo, con la misma neutralidad con que alguien puede decir hoy no llovió. Un impulso torpe y honesto se le salió a Eduardo sin premeditación. No era una promesa legal, ni un plan, solo una frase que le sonaba a rescate más que a razonamiento. ¿Quieres ser mi hija?, dijo. No añadió condiciones, no explicó duración ni papeles. Fue una pregunta simple, extraña, y al mismo tiempo lo que más necesitaba decir. Valentina no entendió al principio. Observó la boca de él al pronunciar esas palabras, y parecía que procuraba ubicar esa idea en el mapa complejo de su vida. Luego, cuando la oferta pareció real, sus labios se curvaron en algo que no era exactamente alegría, era alivio, un calor que había olvidado. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó, con la inocencia de quien mide todo en horas y sueños. Por 1 mes, respondió Eduardo, con esa certeza que surge cuando uno no sabe si la certeza es necesaria o simplemente consuela. 1 mes. Era la cifra que le habían dado en aquel informe minimalista, y al decirla, la transformó en posibilidad. Un pacto que no exigía promesas eternas, sino la entrega de tiempo, de atención, de cama en un lugar donde ya muchas noches le habían parecido frías. Ella aceptó. Subieron a un taxi, las suelas de Valentina golpeando el piso del auto como una percusión nueva en el mundo calculado de Eduardo. Cuando la mansión apareció entre los árboles, el personal doméstico se quedó enmarcado en las puertas como si no supiera qué hacer con una niña que había llegado de la nada. Carmen, que llevaba años a su lado, la miró con recelos suaves. João, el chofer, hizo una reverencia casi automática. Rosa, la cocinera, dejó caer una espátula y se acercó con la curiosidad mezclada de quien conoce las roturas del corazón humano. Esa noche, la casa que había sido museo de una vida de trabajo se transformó en escenario de pequeñas revoluciones. Eduardo observó a Valentina mientras abría un cajón de juguetes que, hasta entonces, había sido un depósito de estudios y regalos sobrantes. Sus manos se movían con la curiosidad que solo la infancia permite, rara y valiosa. Eduardo se sintió torpe enseñándole a atarse los cordones, y se sorprendió de cómo cada gesto simple le devolvía algo que creía perdido. Risa en la cocina, conversaciones que no tenían que ver con proyectos, la exigencia de acostarse a una hora. No era que el dolor desapareciera, las noches seguían trayendo el silencio de su cuerpo enfermo, la fatiga que a veces lo obligaba a quedarse en el sofá. Pero la presencia de Valentina era como una lámpara que hacía visibles otros rincones de su vida. Comenzó a comer con la aprehensión de alguien que no quería desperdiciar la energía. Aprendió a preparar un té que no sabía que le gustaba. Se dejó leer por la niña, que le reclamaba cuentos a medias, y ponía voces para los personajes que inventaba. Sus pulmones no se curaban con la felicidad, pero las horas se volvían más llevaderas. El enfermo se transformaba en hombre que responde a una necesidad humana directa. Hubo una mañana en que Valentina, con la dignidad de quien estrena ropa limpia, se subió a una bicicleta de segunda mano que había encontrado en el garaje. Eduardo la miró desde la valla, la vio tambalear y luego encontrar equilibrio. A su lado, Carmen aplaudía con lágrimas en los ojos. En esos pequeños triunfos, Eduardo encontraba motivo para despertarse. El médico que lo atendía, el doctor Ricardo Almeida, le había dicho que el tratamiento debía continuar, que la remisión no se prometía, que había probabilidades y también límites. Pero también, en una conversación franca, le había confesado: la actitud influye, Eduardo. El ánimo es parte del tratamiento. No lo dijo con solemnidad mística, lo dijo como quien entiende que la voluntad no es medicina, pero ayuda a caminar con ella. Los primeros 15 días transcurrieron en una especie de montaje que no podía ser solo hipocresía. Comidas, peleas por la manteca, risas en la sala. Valentina aprendía a decir por favor y gracias como si los estuviera coleccionando. Aprendía de nombres de flores que Rosa le enseñaba en el jardín
y de los pasos que no debía pisar en el piano del salón. Eduardo, por su parte, aprendía a quedarse quieto cuando la niña le pedía un abrazo sin preguntar. La mansión volvió a llenarse de ruidos humanos. No eran los pasos firmes de una vida sin fisuras, sino el crujir honesto de familias que se improvisan. Los vecinos se sorprendían al ver al millonario con una niña que olía a polvo de la calle. Nadie lo esperaba, y por extraño que fuera, nadie supo qué decir. A los ojos de la prensa no le gustaban los finales abiertos, pero la historia todavía no tendría el lens de las cámaras. Era íntima, y quizá por eso, más peligrosa para quienes preferían el control. Una mañana, a los 20 días desde que Valentina llegó, Eduardo encontró en el bolsillo de la chaqueta de la niña una carta doblada. La letra era masculina, con trazos firmes pero ligeros, como si quemara un poco al escribirla. Al abrirla se le partió el corazón de una manera que no anticipó. Era de Tomás, el padre que ella mencionaba en frases sueltas, sin detalles. Decía cosas sencillas, que había trabajado hasta dejar los huesos cansados, que había aprendido a inventar historias para que ella no temiera a la noche, que si algo le pasaba, esperaba que alguien cuidara a su hija. No había firmas legales, no había posesiones, salvo una dirección al final que parecía más un recuerdo que un dato útil. Eduardo leyó la carta en voz alta, mientras Valentina se sentaba a su lado en la cama. La niña no habló. Dejó que sus ojos se llenaran de la carta como si recogiera la esencia de un hombre ausente. Cuando Eduardo terminó, ella apoyó la cabeza en su hombro. «Papá era de verdad», murmuró. No como exigencia ni con lamento, sino con la simple afirmación que quería guardar. La carta se convirtió en una pequeña reliquia. Eduardo la guardó en una caja metálica junto con la galleta de la primera tarde y una fotografía mediocre de Valentina en la que sonreía con una boca medio rota por la mueca. Esa caja sería, más tarde, una evidencia y una memoria. El día que llegó Mariana, todo cambió de tono. No apareció con gritos ni con cámaras, llegó con papeles en el maletín y una cara que parecía cincelada por la certeza de que el mundo era un contrato donde cada letra debía respetarse. Tenía el aporte de quien se mueve entre oficinas y juzgados, y una voz que no buscaba reconciliaciones. «Soy Mariana Santos», dijo, presentándose con la naturalidad de quien repite una lección. «Esta niña es mi sobrina, y tengo la documentación que lo acredita». La palabra sobrina cayó como una piedra en la sala. Valentina, que estaba dibujando en la alfombra, dejó la mano quieta. Eduardo la miró con un golpe de incredulidad y algo parecido a furia tranquila. Carmen fue a buscar los documentos, con la desconfianza de quien sabe que los papeles pueden ser armarios vacíos. Mariana desplegó hojas con membretes, firmas y sellos que parecían legítimos a la vista. Habló de trámites, de gestiones que se habían hecho cuando Valentina era más pequeña, de un certificado que le otorgaba tutelaje en ausencia de los padres. Eduardo pidió calma. La noche anterior había dormido poco, y su enfermedad le recordaba que la fuerza no era su camino. Llamó a Roberto Silva, su abogado de confianza, que llegó con una expresión que mezclaba profesionalidad y alarma contenida. «Necesitamos revisar todo», dijo Roberto, después de hojear los papeles como quien descifra una partitura. «Los documentos parecen en regla, pero hay cosas que no se resuelven con sellos. La voluntad de la niña y su situación material actual». Mariana sonrió con una contención que Eduardo encontró repulsiva. No dijo, no necesitó decirlo, la insinuación que se movía detrás de su postura. Estos asuntos podían resolverse con dinero, con facilidades, con acuerdos que no siempre respetan la verdad. Fue una amenaza apenas velada. La presunción de que alguien ofreciera dinero a cambio de silencio o de retirada es vieja, y no necesita palabras. Esa tarde, mientras la casa volvía a un silencio tenso, Eduardo hizo una cosa que no le era común. Abrió la libreta de su escritorio y escribió un número. Miguel Ferreira respondió a la llamada con la voz de quien sabe leer entre papeles. No era barato, pero la claridad no se compra cuando se acusa, se compra cuando uno sabe que la injusticia puede ser más costosa. Roberto y Miguel comenzaron a moverse, llamadas a registros, cotejo de firmas, rastreo de transferencias. La investigación no era un acto heroico, sino un procedimiento meticuloso,
Verificar si Mariana había recibido dinero de algún fondo, si existían antecedentes, si el certificado estaba avalado por un juzgado o por una oficina administrativa. Miguel preguntó por las cuentas del supuesto tutor legal y por pagos que habían quedado sin explicación. Eduardo, a su vez, dio instrucciones para que nadie viniera a la casa sin aviso y pidió a Carmen que, en lo posible, mantuviera normalidad para Valentina. La niña, por su parte, no comprendía del todo la gravedad que se cernía. A veces volvía de la escuela improvisada que Eduardo consiguió cerca con un cuaderno lleno de garabatos y la noticia de haber aprendido una canción. Otras veces, en la noche, se despertaba y pedía que la dejaran dormir cerca de él. Su simplicidad era un arma, sus ganas de pertenecer un desafío para cualquier adulto que quisiera robarle la identidad. La presión aumentó rápido, llegaron llamadas anónimas a la puerta, un hombre sin identificación se presentó en la esquina preguntando por la niña con interés comercial. Una vez, alguien intentó entrar al jardín a altas horas, pero Joao lo ahuyentó con luces y voz firme. Eduardo sintió la fragilidad del momento, proteger a un ser que acababa de llegar a su vida, mientras sus propias fuerzas flaqueaban, era un acto de valentía que no tenía la teatralidad de un discurso público. Era algo físico, silencioso, hecho de cerraduras cambiadas y de conversaciones nocturnas con el doctor Ricardo para garantizar que su salud le permitiera mantener la guardia. Roberto preparó un plan: solicitar custodia provisional por la vinculación afectiva, pedir verificación de documentos a través de pericia grafotécnica, iniciar un rastreo de transferencias bancarias que podrían indicar pagos que respaldaran la versión de Mariana. Miguel, por su parte, prometió no solo buscar papeles, sino también huellas. Si había una red que se aprovechaba de niños, debían encontrar su rastro. La primera confrontación formal la marcó Mariana con una carta enviada por notario, reclamando la restitución de la niña bajo la supuesta tutela. No fue violenta, fue administrativa y por eso más peligrosa. Habló de derechos, de procedimientos, de tiempos que la ley estipulaba. Eduardo, que se sentía temporalmente indefenso, firmó una respuesta en la cual pidió tiempo para que se verificara la autenticidad de los documentos y, sobre todo, respetara la opinión de Valentina. A la noche, cuando la casa se cerró y el viento jugó con las hojas de los árboles, Eduardo se sentó en el sofá y miró una caja donde guardaba la carta de Tomás. La abrió y la volvió a leer en voz baja. La palabra «papá» en la boca de la niña tenía la fuerza de una promesa rota. De pronto, el mes que le habían dado se convirtió en algo que él quería proteger con todas sus fuerzas, no por orgullo ni por imagen, sino porque en aquella presencia pequeña veía la posibilidad de reparar una parte de la afectación que la vida había dejado en ambos. Antes de acostarse, fue a la habitación de Valentina. La encontró durmiendo, la cara todavía marcada por la noche anterior. Se sentó en el borde de la cama y, sin despertarla, le susurró: «¿Querés seguir siendo mi hija?». No esperaba que respondiera, pero la niña abrió los ojos, lo miró con la franca espontaneidad de quien no se deja intimidar por títulos ni por enfermedades, y dijo: «Sí». La respuesta, simple y rotunda, fue un ancla. Eduardo volvió a la sala y llamó al doctor Ricardo. Se prometieron a ambos que harían las cosas bien, legalmente, con papeles, con pericias. No por desconfianza hacia la niña, sino porque el mundo en que vivían exigía pruebas para que la verdad pudiera sostenerse. Los días se tornaron vértices de una doble batalla. Por un lado, los pequeños aprendizajes y las risas que construían una casa. Por otro, la fiscalización, el ruido de los trámites, los papeles que llegaban firmados por personas que quizá vendían identidades. Miguel encontró datos sospechosos, transferencias desde una cuenta con nombre que coincidía con la de Mariana hacia una fundación de baja transparencia. Roberto pidió una pericia grafotécnica para cotejar las firmas en los certificados. Eduardo se sentía cansado y esperanzado a partes iguales. La enfermedad le daba prisa y la niña le daba motivos. Hubo un intento de soborno por teléfono esa misma semana. Una voz que ofrecía facilidades y Eduardo aceptaba guardar silencio. Roberto grabó la llamada con la discreción de quien sabe que esas pruebas cuentan. Mariana, cuando supo que Miguel investigaba, cambió el tono.
Aparecía menos sonriente y más calculadora. Sus visitas pasaron de ser civilizadas a ser inquietantes por su persistencia. No pidió dinero en público, dejó caer miradas, insinuaciones. Quería a la niña de vuelta, pero la oferta no era de amor, era de control. La tensión se posó como una nube sobre la casa. Valentina, en su inocencia, no entendía por qué los adultos hablaban bajo la radio y por qué los teléfonos sonaban a la madrugada con números que nadie conocía. Pero percibía el cambio en el humor de Eduardo cuando la dejaba en la escuela. Percibía su ansiedad cuando se ponía serio en las llamadas con su abogado. Ella respondió con sus gestos, más abrazos, más preguntas sobre el mundo. Un día le pidió que le enseñara a leer una palabra larga, familia, y Eduardo, con voz quebrada, le deletreó las sílabas mientras pensaba que esas letras podrían ser el único juramento que pudiera sostener. La historia aún no tenía sentencia ni veredicto, pero ya poseía todas las piezas que harían falta para el conflicto. Una carta de un padre ausente, documentos con firma dudosa, una mujer que reclamaba derechos en nombre de un supuesto parentesco, y un hombre enfermo que decidía, por primera vez, que protegería a alguien más que a sí mismo. En la penumbra de la noche, mientras la ciudad respiraba, Eduardo comprendió que su mes no podría medirse solo en días, se mediría en decisiones tomadas con corazón firme y con la legalidad como arma. Al abrir la puerta para salir al jardín, encontró a Valentina de pie, con el pelo aún húmedo por una lluvia de la tarde, los ojos fijos en él. ¿Vas a pelear por mí?, preguntó, con la mezcla de exigencia y ternura propia de los niños que ya saben que el mundo no siempre es justo. Eduardo no prometió que ganaría, prometió que no la dejaría sola. En ese momento, la pregunta que lo había cruzado en la esquina del Capão Redondo volvió a sonar en su cabeza como un eco más profundo. ¿Querés ser mi hija? No era una frase casual, era un saco de decisiones. Él había hecho la pregunta sin esperar una respuesta que condicionara su vida, y ahora la respuesta de Valentina pesaba como una alianza. Al otro día, Miguel llamó con un dato que pareció una chispa, una transferencia a nombre de Mariana hecha meses atrás de una cuenta que había recibido fondos de una indemnización laboral cuyo destino aparecía incierto. Roberto habló de presentaciones ante el juzgado de infancia para solicitar la custodia provisional basada en el vínculo afectivo y el riesgo de daños si la niña fuera trasladada. Dr. Ricardo sugirió un plan médico que permitiera que Eduardo tuviera la fortaleza para enfrentar el juicio. No había garantías, solo pasos sensatos. La casa se preparó para la tormenta que venía. Rosa limpió y ordenó con una minuciosidad ahora mezclada de cariño. Carmen aprendió a hacer gestos que aliviaban el día a día. Valentina, sin saber del todo lo que se venía, se dedicó a construir castillos con cajas y a dibujar una familia inventada, donde la madre sonreía y el padre no se iba. Cuando el primer documento oficial llegó, una citación para una audiencia inicial, la realidad golpeó con un timbre metálico. No era una amenaza anónima ni un rumor, era un procedimiento que requería testigos, pruebas y, sobre todo, la voz de la propia niña. Eduardo lo entendió con la claridad de quien estaba dispuesto a arriesgar mucho. El tribunal elegiría si la familia que se había formado en un mes podía ser reconocida como legítima frente a un linaje de papeles y argumentos legales. Esa noche, antes de dormir, Valentina le pidió que le leyera de nuevo la carta de Tomás. Eduardo la puso en la mesita y empezó a leer, voz temblorosa, las frases simples del hombre que había sido su padre por ausencia. Cuando terminó, la niña lo miró con la certeza del que ha visto que el mundo no es justo, pero aún así acepta el cariño cuando se le ofrece. Entonces, dijo ella, si Tomás alguna vez firmó algo, ahora hay dos cartas, la tuya y la suya. Eduardo sonrió, con tristeza y con esperanza. En el fondo, comprendió que esa dualidad sería el motor de lo que iba a venir, papeles y caricias, pericias y abrazos. El mes que le dio la medicina se estaba convirtiendo en otra cosa, en una pelea por sostener una verdad que no cabía en sellos ni en notarios. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban. Eduardo cerró la ventana y miró a la niña dormir. La pregunta que le había dado la vuelta a la vida seguía allí, anclada en el aire. ¿Querés ser mi hija? La respuesta de Valentina había sido sí, y ese sí lo obligaba a pelear. Se sintió más débil y, paradójicamente, más fuerte que nunca.
La enfermedad le imponía límites, pero el amor no le permitía retroceder. Había mucho por hacer y poco tiempo, pero por primera vez en años, el tiempo tenía sentido. El teléfono de Miguel sonó a las 7 de la mañana. Traía un nombre largo y una voz seca que hablaba con la precisión de quien ha pasado años detrás de escritorios y cuentas bancarias. Había rastros, transferencias fragmentadas que terminaban en una cuenta cuyo beneficiario parecía una fundación sin actividad real. Pagos realizados poco después del accidente laboral que, según el expediente, debía haber generado una indemnización para la familia de Tomás. Miguel juntó los números, cruzó fechas y construyó un mapa que olía a irregularidad. Roberto no tardó en convertir ese mapa en estrategia. La ley permitía solicitar una custodia provisional en atención al mejor interés del niño cuando existiera riesgo de daño inminente. La documentación de Mariana exigía verificación y la situación material, la casa, la escuela, la relación afectiva, ya estaba establecida. Debían moverse con cuidado, pedir pericia grafotécnica para cotejar las firmas e iniciar un rastreo de fondos hacia y desde la supuesta tía. El abogado también pidió un informe sociofamiliar y psicológico que mostrara la vinculación entre Eduardo y Valentina, porque la voz de la niña tendría peso en el juzgado. Antes de la primera audiencia, hubo gestos de una guerra soterrada. Llegaron llamadas anónimas al muro del teléfono de la casa. Alguien dejó un sobre con fotos fuera del portón, fotografías borrosas de Valentina en lugares que no reconocían. La gente que no entiende de papeles habla con ruido. La gente como Mariana, con papeles en mano, busca el silencio que el dinero compra. Roberto hizo grabar una conversación donde, a través de voces moduladas, alguien sugirió un arreglo, si Eduardo accedía a no complicarse. Esa grabación sería útil, pero no suficiente. El derecho, con su templanza, pedía pruebas más formales. En la oficina de Miguel, los mapas empezaron a encajar. Encontró la cuenta receptora del dinero, luego la trazó hasta una notaría pequeña y una abogada joven cuyo nombre aparecía en documentos jalonados de errores, sellos con fechas repetidas, firmas con presuntas variaciones. Había un patrón. Documentos confeccionados apresuradamente para dar soporte a reclamaciones de tutela o custodia sin haber agotado la vía administrativa correspondiente. Miguel dejó todo en una carpeta y la llevó personalmente a Roberto, que leyó las hojas con la expresión de quien ve una partitura descosida. «Si esto es lo que parece», dijo Roberto, «no solo vamos a pedir la custodia provisional, vamos a pedir que el juzgado ordene una investigación penal por falsificación y por los indicios de posible tráfico de menores. Pero lo vamos a proponer sin ruido mediático. Si la niña se expone, hemos perdido antes de empezar». Eduardo aprobó. No le importaban los focos ni los titulares. Lo que importaba era sostener la respuesta de la niña a su pregunta. Valentina, mientras tanto, iba a la escuela por la mañana y volvía al mediodía con cuentos nuevos y el aprendizaje de que familia podía significar un plato caliente y una persona que la esperaba. A veces, en la biblioteca improvisada del salón, abría la caja metálica donde guardaban la carta de Tomás y la miraba como si fuera un objeto sagrado. Esa carta, que parecía no valer nada para un juicio, era en verdad su primer ancla emocional. Leerla en voz alta en el tribunal sería poner el recuerdo de un padre ausente en el centro de la verdad. Hubo una audiencia preliminar un mes después. El juez, Morales, un hombre de rostro curtido por la rutina y ojos que no se dejaban engañar por retóricas, escuchó a las partes. Mariana presentó los papeles, que a primera vista parecían ordenados. Su abogada habló con frases medidas sobre derechos consuetudinarios y documentación en regla. Pero Roberto expuso la otra parte, la existencia de datos contradictorios, el rastro de transferencias, la necesidad de una pericia técnica y de informes sociales. Era razonable, dijo Roberto, pedir tiempo y medidas de protección. El juez Morales concedió custodia provisional a Eduardo de inmediato por entender que la mudanza repentina a un entorno desconocido implicaba un riesgo de daño. Ordenó además la pericia grafotécnica sobre las firmas que Mariana había presentado y la intervención de la Fiscalía para investigar las transferencias sospechosas. Se fijó fecha para la audiencia de prueba, dentro de 60 días, según la carga de turnos del Juzgado de Infancia y Juventud. No era un veredicto final, aclaró el juez, pero sí era una protección necesaria para la niña. La resolución fue un alivio que no ahuyentó la inquietud. Eduardo había ganado una batalla administrativa, pero el fondo aún debía probarse. Miguel intensificó las llamadas, Roberto preparó testigos,
El doctor Ricardo solicitó informes médicos que demostraran que Eduardo, aunque frágil, tenía capacidades parentales viables con apoyo clínico y que su estado no implicaba riesgo para la menor. La trabajadora social asignada por el juzgado, la señora Lucia, hizo entrevistas con la niña, visitó la casa y elaboró un informe que sería decisivo. Describió una relación afectiva intensa, cuidados adecuados y la existencia de un entorno socioeconómico seguro para Valentina. Su opinión, siempre en perspectiva de lo mejor para el niño, fue favorable a la permanencia con Eduardo mientras se investigaban las irregularidades. Hubo noches en las que Eduardo se despertaba con la sensación de que el tiempo volvía a comprimirle la garganta. Pero ahora había algo más. Un ejército de pequeños rituales que ya no quería perder. Prepararle la lonchera a Valentina le parecía una labor tan importante como firmar un contrato multimillonario. Ayudarla a pegar letras en su cuaderno le daba una importancia que ningún proyecto de infraestructura le había dado desde hacía tiempo. En la casa, las voces de Carmen y Rosa se volvieron más firmes, como si ellas también se hubieran puesto a cuidar una familia nueva. Mientras la pericia corría sus plazos, Miguel encontró algo más. Un archivo en la policía donde constaba una denuncia anterior. Un caso pequeño sobre documentos falsos que implicaba a una firma con la que se relacionaba la notaría que había despachado los papeles de Mariana. No era una prueba definitiva, pero confirmaba una red de irregularidades en la documentación que encendía luces rojas. Miguel juntó todo, transferencias, denunciantes, depósitos y traspasos, y lo entregó a la fiscalía. La decisión de perseguir la vía penal ya no dependía solo de ellos. Habría por lo menos una investigación formal. La noticia corrió por los pasillos de la mansión como un rumor delicado. Algunos amigos de Eduardo se mantuvieron distantes, otros vinieron a ayudar con discreción. Había una capa de juicio público que incomodaba al enfermo. Siempre había gente que cuestionaba por qué un hombre con tiempo limitado arriesgaba tanto por una niña que no era de su sangre. Pero para Eduardo la respuesta era sencilla. Cuando la vida se reduce a unas pocas semanas, lo que no es verdadero cae por su propio peso. Lo que queda es lo que late. Y lo que latía ahora era la certeza de que no podría irse sin intentar sostener lo que había empezado. La fecha de la pericia llegó. El perito grafotécnico examinó, con la meticulosidad de su oficio, las firmas en los documentos presentados por Mariana. Comparó trazos, presiones, ritmos y las minucias que la mano deja aun cuando alguien intenta copiar una firma. El informe técnico no tardó. Concluyó que varias firmas presentaban variaciones incompatibles con un gesto único del supuesto otorgante. Había indicios de falsificación. Además, el análisis de sellos y membretes mostró inconsistencias de fechas y numeración. El informe fue contundente en su lenguaje técnico y al mismo tiempo fue un botón que desactivó el discurso de normalidad que Mariana había construido. El siguiente golpe fue financiero. El rastreo bancario mostró que una porción de la indemnización que debía haber llegado a la familia de Tomás había pasado por una cuenta que, en distintos momentos, recibió depósitos y luego los reenvió a la cuenta de una organización pantalla vinculada a la persona que firmaba como representante legal de la supuesta tía. Las fechas coincidían con la ausencia de documentos que explicaran la transferencia a la familia. Para la fiscalía y para Roberto, todo encajó como las piezas de un rompecabezas. Se trataba de un intento de apropiación de recursos que tenía al menos la apariencia de una maniobra para obtener control sobre la niña. Mariana, al sentir las piezas desvanecerse, cambió su táctica. Dejó de mostrar seguridad y comenzó a mostrarse dolida, con una versión que hablaba de malentendidos y de papeles perdidos que ahora, por arte de magia, aparecían con firmas no reconocidas. Su defensora comenzó a insinuar la presencia de terceros que podrían haber manipulado documentos sin su conocimiento. La estrategia trató de sembrar dudas y de diluir la responsabilidad. En los juzgados, la ambigüedad a veces es una defensa de reparto. Pero la evidencia técnica es un juramento difícil de negar. El informe grafotécnico, junto a la traza bancaria y la denuncia anterior relacionada con la notaría, permitieron que la Fiscalía presentara cargos por falsificación documental y por el intento de apropiación indebida de fondos destinados a la familia. La gravedad de los delitos y la posibilidad de que existiera una red que instrumentalizara a menores para fines económicos llevaron a la apertura de una investigación más amplia. Llegó el día de la audiencia de prueba. El juzgado estuvo más lleno que en la preliminar. Casos así atraen miradas, y las historias que involucran dinero y niños despiertan un interés público que a Eduardo le resultaba incómodo.
El juez Morales se sentó con la seriedad de quien conoce el peso de las decisiones. Sentados en la sala, Carmen y Rosa miraban a Valentina con una mezcla de miedo y esperanza. Miguel llevaba en la mano un dossier grueso. Roberto se movía con la tranquilidad de quien ha preparado cada argumento. La audiencia fue larga. Se presentaron testigos. La señora Lucia, la trabajadora social, habló sobre la vinculación afectiva y sobre el interés superior de la niña. Describió noches de llanto, rituales de protección y la estabilidad del entorno. Rosa relató con voz temblorosa cómo la niña había empezado a celebrar detalles como limpiar los zapatos o aprender a atarse el pelo. Carmen explicó que Valentina hablaba de papá cuando se refería a Eduardo y que esa palabra adquiría un significado de refugio para la niña. Eran testimonios que, más allá de la técnica jurídica, mostraban un hogar. Miguel aportó su informe financiero. Habló de las transferencias y de la falta de justificación para ciertos pagos. Roberto presentó la pericia grafotécnica. El perito explicó, en un lenguaje a la vez técnico y accesible, por qué las firmas no correspondían a la misma mano y por qué los sellos mostraban irregularidades. Fue una intervención larga, con diagramas y detalles, y dejó un silencio denso en la sala. Mariana, por su parte, permaneció en silencio, con los ojos fijos en una plaza que no existía. Entonces llegó el momento eterno. Valentina fue llamada a declarar. En el juzgado, los ojos de los adultos tienden a agrandarse. La voz del niño o de la niña puede resquebrajar argumentos y mover la balanza. El juez Morales se aseguró de crear un espacio donde la niña se sintiera contenida. Un funcionario especializado le explicó que podía responder con palabras sencillas y que nadie le haría daño por decir la verdad. Valentina entró de la mano de la trabajadora social. Caminó con la serenidad que da la rutina. Su estatura, su voz y su mirada no eran las de una actriz, sino las de alguien que había aprendido a repararse con silencios. Se sentó y miró a Eduardo. Él le apretó la mano por debajo de la mesa, un gesto que la sostuvo. El interrogatorio fue breve y cargado de sinceridad. Le preguntaron por su rutina, por la casa, por si había alguien que la amenazara o la hiciera sentir incómoda. Habló de sus juegos, de la bici, de la noche en que Eduardo la arrulló cuando tuvo pesadillas. Cuando le preguntaron si quería volver con Mariana, su respuesta no tuvo vueltas. No, aquí estoy bien, dijo con la calma de quien ya tomó una decisión de corazón. Luego, cuando le ofrecieron la posibilidad de contar si había pasado algo malo antes, ella, con la inocencia que protege, dijo que su papá, Tomás, había trabajado mucho y que ahora quería que alguien la cuidara. No dio detalles de situaciones dolorosas. No fue necesario. Su testimonio puso en juego la voluntad del niño como un criterio importante para el juez. La sala contuvo la respiración en el momento en que Roberto pidió leer en voz alta la carta de Tomás, la reliquia que Eduardo guardaba. Cuando las líneas sencillas del padre ausente llenaron la sala, hubo un desgarrón silencioso. Palabras que hablaban de amor cotidiano, de cuentos inventados para las noches y de la esperanza de que la niña encontrara quien la protegiera. La carta, aunque no tenía valor jurídico por sí sola, puso en evidencia la historia emocional detrás de la ficha técnica. Mariana fue interrogada por su defensa. Sus respuestas sonaron menos rotundas que antes. Habló de derechos, de trámites, de una familia que intentaba reclamar. Pero la evidencia ya no le daba anclaje suficiente. El informe grafotécnico y el rastro de las transferencias habían debilitado su versión hasta volverla frágil. En la sala, cuando Eduardo habló, no lo hizo con bravatas ni con grandilocuencia. Habló de lo que había sentido al encontrar a Valentina, de lo que le había dado la niña sin pedir nada a cambio, de cómo una palabra simple, padre, le había devuelto una responsabilidad que estaba dispuesto a asumir. Habló con la honestidad de quien sabe que su tiempo es finito y que cada día importaba. Fue un discurso breve pero verdadero, sin teatralidades. No pedía compasión, sino justicia para una vida joven. El juez Morales deliberó. Cuando volvió a la sala, su voz fue mesurada. Ponderó las pruebas, lo técnico y lo humano, la voluntad de la niña y los riesgos que significaba un traslado a un entorno con documentos en disputa. Falló a favor de la custodia a favor de Eduardo.
con la salvedad de que se mantendrían mecanismos de supervisión por parte de los servicios sociales durante un período determinado y que la Fiscalía continuaría con la investigación penal respecto a la documentación y las transferencias. Además, el juez ordenó que se evaluara la posibilidad de iniciar procedimientos de adopción si al final resultaba que no había parientes legítimos con derechos prioritarios y si la permanencia con Eduardo continuaba siendo lo mejor para Valentina. El fallo tuvo un efecto de liberación contenida en la sala. Eduardo se acercó a Valentina y la abrazó con una mezcla de alivio y fatiga que casi le arruinó la respiración. Ella respondió con esa inocencia que ya no era del todo ingenua. Su abrazo era la confirmación de que la pregunta inicial había encontrado su sí. La noticia de la sentencia no salió en las primeras planas, ni provocó circo mediático. Era para Eduardo una victoria íntima y administrativamente sensata. La justicia había valorado la evidencia y la persona, y había dictado medidas que protegían a la niña. Pero la investigación penal seguiría su curso. Mientras las ruedas legales giraban hacia sanciones penales para quienes hubieran manipulado documentos, la casa respiró. La familia improvisada se consolidó en la rutina. Clases, paseos al parque, visitas al doctor Ricardo para controlar el avance del tratamiento. La medicina continuó siendo medicina. Sesiones, quimioterapia según el protocolo, cuidados paliativos de ser necesario. Y junto a ello, la necesidad de preservar la energía del paciente. No hubo promesas altisonantes, tampoco hubo abdicación. La motivación emocional se convirtió en un apoyo para adherir al tratamiento de forma más constante. El doctor Ricardo, siempre prudente, dijo que las probabilidades habían mejorado, no por un milagro, sino por la actitud, por la adherencia, por la detección temprana, y por algunos avances terapéuticos que podían optimizar su estado. Fue una frase clínica y humana. No era garantía, pero abría un camino. Pasaron meses. El calendario dejó de ser una sentencia para ser un marcador de hitos. Había días buenos y días malos. La enfermedad exigía respeto. Pero en el balance general, Eduardo ganó peso en su cuerpo y en sus días. Se alimentaba mejor, dormía mejores noches sin angustias que lo despertaran, y las cifras médicas indicaron una respuesta que los especialistas calificaron como prometedora. No era la palabra remisión para cerrarla como un triunfo absoluto, era una mejora, un plazo para vivir con calidad. Ese matiz fue importante. La esperanza no se transformó en fe ciega. La casa celebró pequeños aniversarios. El primer cumpleaños de Valentina con una torta tulipán que Rosa decoró con formas de estrella, la primera vez que ella llevó a un amiguito a jugar y lo presentó con la naturalidad de quien pertenece, la primera vez que Eduardo la vio recitar un poema que aprendió en la escuela. En cada celebración había una mezcla de alegría y cautela, pero la vida se hizo presente en su fragilidad hermosa. En la fiscalía, la investigación avanzó. Mariana fue imputada por falsificación documental y por intento de apropiación indebida de la indemnización. La investigación detectó que la supuesta fundación era en realidad una pantalla, operada por un grupo pequeño con antecedentes administrativos irregulares. No hubo dramatizaciones, hubo procedimientos judiciales que, de forma realista, tomaron su tiempo. Mariana fue detenida preventivamente durante un trámite y luego obtuvo caución bajo condiciones que incluían la prohibición de acercarse a la niña. La fiscalía siguió aperturas sobre quienes hubieran colaborado con la red. Hubo algunas condenas por delitos administrativos y sanciones a particulares que habían registrado firmas sin comprobar la titularidad. El hilo de la operación no fue gigantesco ni espectacular. Fue humano, burocrático, con rostros que preferían el dinero fácil a la verdad. El sistema judicial, con sus tiempos, resolvió las irregularidades que pudo demostrar. Con la estabilidad legal y los tratamientos en marcha, un nuevo capítulo se abrió. Eduardo empezó a escribir. No un libro técnico ni una autobiografía vanidosa, sino la crónica de un descubrimiento. Cómo una pregunta improvisada podía convertirse en el eje de una vida. Escribió para poner en palabras lo que sintió al perder y al recuperar algo esencial. No buscaba fama, buscaba ordenar la experiencia para sí mismo y quizá para otros. Sus textos fueron tersos, honestos, sin postureo. Valentina siguió creciendo.
Aprendió a leer en voz alta y a escribir cartas con caligrafía cada vez más firme. Su curiosidad la condujo a interesarse por el cuerpo humano, por el cuidado de otros niños y por la idea de que había un modo de devolver lo que había recibido. A los 10 años dijo, con la firmeza de quien elige una brújula, que quería ser doctora o trabajadora social, una profesión que juntara medicinas y cariño. Eduardo la apoyó sin reservas, orgulloso de su deseo de ayudar. Los años no fueron mágicos, fueron trabajo cotidiano. Había controles médicos periódicos, cuidados, un compromiso con la terapia que requería decisiones difíciles. Pero también hubo viajes, un paseo a la costa donde Valentina aprendió a correr sobre la arena, una visita a la escuela donde la sorprendieron con un mural que decía «Gracias por cuidarme», tardes de teatro, vacunaciones y primeras instrucciones de vida que la convertían en una persona responsable. La recuperación de Eduardo continúa en escalones, scans que con el tiempo mostraban menos actividad tumoral. La palabra remisión apareció en algún informe clínico, con reservas y recomendaciones para controles a largo plazo. Fue un triunfo sobrio, no un triunfo de fe milagrosa, sino una mejora plausible y sostenida. La relación con la prensa se manejó con prudencia. Eduardo dio una única entrevista extensa, en la que habló de su experiencia sin querer explotarla. Habló de la niña que encontró en una esquina y de la pregunta que lo salvó de la inanidad. No construyó un pedestal. Habló de responsabilidad y de la necesidad de proteger a los más vulnerables. Evitó juicios grandilocuentes y dejó que su historia sirviera de ejemplo discreto. La entrevista no cambió el rumbo de la familia, pero sí ayudó a que algunos recursos llegaran a la fundación pequeña, que, con el tiempo, Eduardo y Valentina decidieron crear. Un espacio para educación y apoyo a niños en riesgo, con protocolos de protección serios y un equipo profesional. Los años pasaron. En el 4º aniversario desde aquel encuentro en la acera, se vio una escena que podría haber sido improbable. Valentina, con una mochila nueva, llamó a Eduardo papá sin ocurrencias y con la naturalidad de quien no necesita certeza para nombrar lo que siente. Él, ahora más delgado pero con una sonrisa que no le había concedido la enfermedad, la miró con la certeza de quien sabe que las decisiones difíciles valen la pena. Y en la estantería, en la caja metálica junto a la carta de Tomás, había una segunda carta, la de Eduardo, escrita en tinta firme, que decía simplemente «Te elegí y te elijo cada día». Años después, con la adolescencia transformando el cuerpo de Valentina, llegó la universidad. Eligió una carrera que combinaba la ciencia y la empatía, medicina con foco en pediatría o trabajo social con especialización en protección infantil. Su orientación fue la ayuda a quienes, como ella, habían necesitado un sostén. Eduardo la vio partir con orgullo y con la conciencia de que la pregunta inicial había generado una cadena de transformaciones que iba más allá de los dos. Había además la fundación que llevaba años funcionando con discreción pero eficacia. Programas de prevención, asistencia legal y becas para niños con riesgo. Valentina, como voluntaria desde temprana edad, se convirtió luego en líder de programas juveniles. En la vida pública, la historia de la custodia quedó como un caso que mostró la importancia de la evaluación técnica y del interés superior del niño. Mariana enfrentó procesos penales por falsificación y por intento de apropiación de fondos. El sistema jurídico aplicó sanciones proporcionadas a las pruebas. No fue una venganza, fue una demostración de que la ley puede reparar, cuando hay pruebas, las apropiaciones fraudulentas. La verdad, lenta y burocrática, hizo su trabajo. Eduardo, en su libro, no buscó héroes ni santidades. Contó cómo una frase, lanzada sin plan, había cambiado 2 vidas, cómo la responsabilidad había sido algo que tuvo que aprender, cómo la soledad antigua se modificó por reuniones alrededor de una mesa y por las voces de una niña que aprendía el mundo. El libro no fue un relato de autoayuda con fórmulas mágicas, fue un testimonio de que las decisiones humanas, tomadas con respeto, pueden transformar el horizonte vital. La relación entre los dos maduró. Había días en que la enfermedad recordaba su presencia, chequeos, visitas al hospital, momentos de cansancio que exigían reposo. Pero la vida, en su día a día, continuó con tonos cálidos, desayunos compartidos, proyectos, clases y exámenes. La casa siguió siendo un refugio. Cuando los médicos dijeron remisión, lo hicieron con cautela, pero con la satisfacción de ver una respuesta estable.
Eduardo lo celebró sin fanfarrias, con una cena sencilla en la que Rosa puso flores y en la que Valentina le preguntó, entre bocado y bocado, si algún día él le contaría la historia desde el principio. ¿Otra vez?, preguntó él con una sonrisa. Sí, respondió ella, así nunca se me olvida. El epílogo llegó con la delicadeza de lo cotidiano. 5 años después del inicio de su historia, Valentina colocó en un sobre la carta que alguna vez la había encontrado en la calle, la carta de Tomás, carta de su padre. La leyenda en su cuaderno decía papeles y afectos. En la presentación de su primer proyecto social en la fundación, leyó un fragmento de la carta y luego citó la pregunta que había cambiado su vida. ¿Quieres ser mi hija? La sala se llenó de aplausos, que no eran por la literatura, sino por la evidencia de que las segundas oportunidades se construyen con acciones. En el cierre, en un gesto simbólico que devolvía la pregunta al mundo, Valentina tomó una libreta y con la caligrafía que ya no era de niña, escribió algo que sería la inscripción de una nueva etapa. Sí, quiero ser tu hija. Lo hizo no para plasmar la dependencia, sino para recordar que la filiación puede ser elección, cuidado, entrega recíproca. No era una afirmación de exclusión, ni una sentencia, era un pacto que había envejecido con la evidencia del tiempo. Eduardo miró esa frase y sintió una calma que no había conocido en años. Había entrado al Capao Redondo con una cifra en la mano que reducía la vida a semanas. Salió de allí con una pregunta que había multiplicado el tiempo. La casa ya no era un museo, era un hogar lleno de ruido, tareas, esperanzas y planes. Habían ganado algo más que protección legal. Habían construido una vida para ambos. En una pequeña ceremonia de la fundación, cuando Valentina ya era joven adulta y presentaba un programa de acompañamiento para niños en riesgo, Eduardo leyó un párrafo de su libro. Era breve y sin adornos. Hablaba de una pregunta hecha en la calle, improvisada y torpe, que se convirtió en el sostén de 2 vidas. No pidió aplausos. Su relato buscaba dar valor a las decisiones humanas. Al final, en la intimidad de su escritorio, guardó una carta que Valentina le había dedicado años atrás. La guardó junto a la de Tomás. Las 3 cartas, la de Tomás, la primera de Eduardo y la última de Valentina, se convirtieron en un testimonio doméstico. Papeles que no son solo documentos, sino promesas que se mantienen en el tiempo. Y en la última página del libro que Eduardo publicó, una línea cerrada el texto con la sencillez que había guiado toda la historia. Una semana puede ser el comienzo de una vida entera. Si esta historia ha resonado, compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades. Quizá en algún lugar, una pregunta improvisada es lo único que necesita otra vida para cambiar.